A ver, imaginen un sobre, un simple sobre de papel. Pero adentro hay un secreto tan potente que es capaz de hacer temblar a los más poderosos. Y no, esto no es el guión de una película de espías, es una historia real, una que vamos a desentrañar ahora mismo. Y bueno, todo arranca con este hombre, Enivaldo Cuadrado. Él no solo guardó un documento, sino que al hacerlo, lanzó una advertencia, una que iba a cambiar para siempre el rumbo de la investigación de corrupción más grande en la historia de Brasil. Imaginen la escena. Con esas palabras exactas, Cuadrado le entregó el sobre a su contadora, Meire Poza. Fíjense que no era una simple precaución, no, era casi una declaración de guerra que ya nos dejaba ver el poder que se escondía en ese papel. Y no lo decía como una metáfora, ¿eh? Para Cuadrado, ese sobre era literalmente su seguro de vida. Un escudo para protegerse de fuerzas que uno ni se imagina. Y claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué podía tener adentro un simple sobre para que fuera considerado un arma tan, pero tan poderosa? Bueno, vamos a descubrir la verdad que estuvo oculta por años. Para poder entender el secreto, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo, porque la historia detrás de este sobre empieza con un asesinato, un chantaje y, como no, un pago millonario para comprar silencio. Esta línea de tiempo nos muestra cómo se fue tejiendo toda esta red. Todo empieza en 2002 con el asesinato del alcalde Celso Daniel. Un par de años después aparece este préstamo millonario. Y el giro de la trama llega en 2012, cuando Marcos Valerio, una figura clave del escándalo del Mensalao, ¿se acuerdan? Ese esquema de sobornos a congresistas. Bueno, él confiesa que ese préstamo era una total farsa. 6 millones de reales. Pensemos que estamos hablando del año 2004, era una cantidad de dinero monumental. Pero lo más impactante de verdad no es el monto, sino para qué era. Y acá está la razón. Según los testimonios, el empresario Ronan María Pinto estaba chantajeando a figuras políticas de altísimo nivel. Básicamente, los amenazaba con contar todo lo que sabía sobre el caso Celso Daniel. Así que esos 6 millones de reales eran el precio de su silencio. En toda buena historia de espías, siempre hay un héroe inesperado. Y en esta es la contadora Meire Poza, que sin buscarlo se terminó metiendo en el corazón mismo de la conspiración. A ver, Meire no era ninguna agente secreta, era la contadora de algunos de los hombres más corruptos del país. Claro, esto le daba un acceso único, y la Policía Federal vio en ella una oportunidad, arriesgada sí, pero perfecta para infiltrarse. Y esto de verdad es de película. Miren qué ingenioso. Meire usaba una cartera Louis Vuitton, que por el diseño que tenía ya venía con unos agujeritos. Entonces, ¿qué hacía? Ponía un smartphone adentro en modo avión para que fuera indetectable y le daba a grabar. Era simplemente el escondite perfecto. Y funcionó a la perfección. Como ella misma dijo, nadie sospechó jamás. Le pedían que entregara su celular al entrar a las reuniones y ella les daba uno, mientras el otro, el importante, seguía grabando todo desde la cartera. Una jugada maestra, la verdad. Mientras Meire estaba ocupada grabando conversaciones en secreto, un recuerdo que tenía guardado volvió a su mente. El sobre. Ese sobre que Enivaldo Cuadrado le había encargado custodiar años atrás. Ella lo había guardado durante años, sin tener ni idea de lo que había dentro. Pero ahora, metida de lleno en la investigación y empezando a atar cabos, se dio cuenta de que lo que tenía en sus manos podía ser crucial. Así que Meire abre el sobre. ¿Y qué encuentra dentro? La prueba, el contrato de ese préstamo falso del que había hablado Valerio, la pistola humeante, como dicen. Y en ese momento, ¡pum!, todo encajó. Las palabras de Cuadrado, lo del seguro de vida, de repente cobraron todo el sentido. Ese papel no era sobre un préstamo, era sobre un asesinato, sobre un chantaje y sobre una red de corrupción que lo conectaba absolutamente todo. Pero a ver, ¿por qué este documento era tan importante? Pues porque era la pieza del rompecabezas que faltaba. El eslabón perdido que unía escándalos que hasta ese momento parecían no tener nada que ver entre sí. Un solo contrato. Uno. Y conectaba 4 de los mayores escándalos de Brasil. El asesinato de Celso Daniel, el chantaje millonario, el ya conocido Mensalao y, por si fuera poco, la Operación Lava Jato. Esa investigación gigante sobre sobornos. Era el hilo rojo que probaba que todo era parte de la misma telaraña. Y esa es la gran conclusión.
El secreto del sobre de Cuadrado reveló que no estábamos viendo crímenes diferentes, sino capítulos de una misma y larguísima saga de corrupción, una red que se extendió por más de una década, conectando siempre a las mismas personas y con los mismos métodos. Toda esta historia, que parece increíble, está documentada con lujo de detalles en el libro Asesinato de Reputaciones 2, que es la fuente principal para este análisis que acabamos de hacer. La historia del sobre de Cuadrado nos deja una lección, ¿no? A veces una sola prueba puede cambiarlo todo. Y también nos deja una pregunta bastante inquietante. Si un simple sobre de papel reveló todo esto, ¿qué otros secretos seguirán por ahí, ocultos?